aparecer también los textos que vamos a leer en esta noche. Libro de Lucas, capítulo 12, versículo 13 al 21. Digan amén si están dormidos. ¿No? Están despiertos. Bueno, Lucas capítulo 12, versículo 13. ¿Están conmigo? Y luego vamos a leer ahí hasta yo les digo hasta dónde. Dice, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Versículo 14. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Versículo 15. Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Versículo 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Versículo 18. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. 19. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? 21. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Repita esa última frase. ¿Y no es rico qué? Y no es rico para con Dios. Amén. Hasta ahí nomás. Ok. Aquí tenemos la historia de un hombre que está bastante desenfocado en la vida, hermano. ¿Cuál es el enfoque de este hombre? ¿Dónde tiene puesta su mirada este hombre de esta parábola? En el materialismo, en las riquezas. Ahora, este es un enfoque muy dañino en la vida de una persona. Ahora, cuando uno ve personas hoy, son muy pocas las personas que uno ve que están bien enfocadas en la vida. Ahora, un buen enfoque, ¿cuál es? Cuando usted tiene puesta su mirada en Dios, ese es un buen enfoque en la vida. Una persona que tiene puesta su mirada en Dios, tiene puesta su mirada en Jesús, es una persona que tiene una perspectiva correcta de la vida. Pero cuando una persona está desenfocado y tiene puesta, por ejemplo, su mirada en el materialismo, es una persona desenfocada. Y aquí tenemos una persona totalmente desenfocada en la vida. Ahora, note usted que tiene fijamente su mirada puesta en lo material. Por eso usted lo ve cometiendo errores. Toda persona desenfocada en la vida es una persona que comete serios errores en la vida. Por eso necesitamos estar bien enfocados en la vida. Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que no es un buen punto, no es un buen referente para tener mi mirada puesta en lo material. La persona que tiene puesta la mirada en lo material tiene serios problemas en la vida. La persona que se enfoca en lo material y vive por lo material, gasta su vida por lo material, es una persona desenfocada y es que va a tomar serias decisiones equivocadas en la vida. Así que necesitamos enfocarnos bien y colocar nuestra mirada en la persona del Señor. Ahora, para el mundo, les hago una pregunta.
¿En qué consiste realmente la vida? ¿En qué consiste para el mundo la vida? Para el mundo, por ejemplo, para el mundo es una buena posición social, en eso consiste la vida. Tener un buen cuerpo para algunos, gozar de mucha salud, etcétera, etcétera, tener un buen amor, etcétera, etcétera. En eso consiste la vida para el mundo. Para el cristiano, ¿en qué consiste la vida? Jesús lo dijo. Por ejemplo, en este pasaje nos dice que no debemos caer en la avaricia ni en la codicia. Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por lo tanto, nuestra mirada no debe estar enfocada en el materialismo. Y yo quiero que miremos uno de los errores, o 3 errores quiero mostrarles que este hombre que tenía puesta su mirada en lo material, 3 errores totalmente desenfocados que él tenía y cometió en la vida. El versículo 16 al 19, quiero que lo volvamos a leer para que miremos allí un error gravísimo que este hombre cometió en su vida. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 19. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y el versículo 19 dice: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, ¿y qué más dice? Ok, escúcheme bien. Este hombre comete un error, una decisión gravísima, un error gravísimo aquí por vivir desenfocado. Ahora note usted que su mirada está puesta en el materialismo. El enfoque de este hombre está puesto en el materialismo. No es Dios, ni siquiera es su familia. No lo vemos ni siquiera enfocado en su familia. Lo vemos enfocado específicamente en el materialismo. Ahora, ¿cuál es el primer error? El primer error de este hombre es que él se olvidó totalmente de los demás. Por ningún lado aparece otra persona allí. Este hombre de la parábola se olvidó totalmente de los demás y solo estaba pensando en él mismo. Note usted las expresiones allí, las expresiones que él utiliza. Se olvidó de los demás. Totalmente está pensando en él mismo. De una manera egoísta está pensando en él mismo. No aparece ninguna otra persona en su manera de pensar, en las decisiones que está tomando. Ahora, cuando usted se olvida de los demás, entonces usted quiere acaparar todo para usted y no quiere dejar nada para nadie. Y eso es lo que está haciendo este hombre. Este hombre está acaparando absolutamente todo. No tiene consideración con nadie, no le importa absolutamente nadie más. Se ha vuelto insensible. Es un hombre que no le importa las necesidades de nadie más, porque solamente está pensando en él específicamente. No está buscando el beneficio de nadie más o satisfacer las necesidades de alguien, los deseos de alguien. Sencillamente él está buscando satisfacer sus propios caprichos. Entonces es un hombre que se ha olvidado absolutamente de los demás. Ese es el primer error que este hombre ha cometido por estar desenfocado en la vida. Cuando usted y yo vivimos para nosotros mismos, hermanos queridos, entonces nos olvidamos de los demás. Y la Biblia dice que usted y yo no podemos vivir de esa manera.
usted y yo somos dependientes en cierto sentido. Por ejemplo, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10, versículo 17. Este hombre no está practicando esto, solamente está pensando en él mismo. La Biblia dice, por ejemplo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Entonces, allí vemos que la palabra de Dios nos insta que usted y yo miremos a los demás, compartamos con los demás. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, vamos a leer este texto en primera carta de Corintios capítulo 10 y el versículo 33. Vamos a leer este pasaje. Hablando del apóstol Pablo en su experiencia personal, dice, como también yo en todas las cosas agrado, ¿qué dice? A todos. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. Y note lo que dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean ¿qué? Ahora mire el enfoque de esta vida, de esta persona. Pablo, el enfoque de él es hacia los demás. El personaje de nuestra historia es hacia él. El enfoque de él es hacia sí mismo. Su propio bienestar, su propia tranquilidad, su propia comodidad. Pablo dice, como yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Mire el enfoque de este hombre, del apóstol Pablo. Pablo está mirando a los demás. Él, donde iba, estaba buscando la oportunidad de cómo beneficiar a otros, de cómo llevar a otros a Cristo, de cómo otros conocieran a Dios a través de su vida, a través de su ministerio, a través de su estadía. Donde él estuviera, siempre estaba viviendo con este enfoque. Pero mire este otro texto, en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 8. Allí hay otro ejemplo maravilloso. No, leamos primero Filipenses 1:22 y luego vamos a la siguiente cita. Filipenses capítulo 1 y el versículo 22. Dice, mas si al vivir en la carne resulta para mí en beneficio ¿de qué? De la obra, no sé entonces qué escoger. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Mas si el vivir en la carne, es decir, en su cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo tenía esta visión de mirar a otros, de levantar la vida de otros. Pablo nunca pensó en sí mismo. Pero vamos a mirar un ejemplo más, la persona de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Vamos a leer este texto también. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era ese sentir? Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. El versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Ok, ¿cuál fue el enfoque de Jesús en la vida? Un enfoque de servir a los demás. Se humilló por otros, se entregó por otros, sirvió a otros. Es decir, este es el enfoque correcto de la vida, hermano. Dar a otros, gastar mi vida por otros. Mas el hombre de la parábola, no usted, que él se olvidó que otros existían. Él vivió como si nadie más existiera en el mundo, como si él fuera el único individuo
que viviera en este mundo así. Él dijo, no, yo voy a ampliar mis graneros y voy a almacenar y le voy a decir a mi alma que se llene, se satisfaga, se alimente, disfrute vida. Un enfoque totalmente equivocado. Cuando usted vive de esa manera, usted siempre se va a olvidar de los demás. Por ejemplo, hay personas que se olvidan hasta de su familia, se olvidan de sus seres queridos por tener esa actitud de solamente pensar en ellos mismos. Fue el primer error que cometió este hombre. Fue un hombre que se olvidó de los demás y vivió solamente para sí. El versículo 20, hay otra actitud equivocada de este hombre. Versículo 20 de Lucas capítulo 12. Vamos a leerlo, por favor. Versículo 20 de Lucas capítulo 12. Lucas 12, 20. Ahí está. Y volvieron, no, Lucas 12. Lucas 12. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y lo que has provisto, ¿qué dice? Ok. Hay otra cosa que hace este hombre aquí. No solamente se olvida que otros existen, no solamente se olvida que tiene una familia, no solamente se olvida que debe compartir con otros, sino que él solamente piensa en sí mismo. Ahora note aquí, este hombre se olvida de actuar con sabiduría en la vida. No le pone absolutamente nada de sabiduría a la vida que este hombre ha recibido. Note que Dios le dice que es un necio. Es alguien que no tiene razón para poder ver la realidad de las cosas naturales ni de las cosas espirituales. Este hombre aquí no está mirando ninguna consecuencia, solamente está viviendo un presente insensatamente. El materialismo ha vendado los ojos de este hombre. Él no está viendo absolutamente nada de las consecuencias. Él no sabe ni piensa que va a morir más adelante. Por ejemplo, no se da cuenta del pecado que él está cometiendo. Él está cometiendo allí una serie de pecados gravísimos. Leamos unos textos. Segunda carta de Corintios capítulo 11 versículo 3. En este pensamiento aquí segundo, no hay nada de sabiduría en el estilo de vida de este hombre. Absolutamente nada. Segunda carta de Corintios capítulo 11, el versículo 3. Dice así la palabra de Dios. 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿qué dice? Vuestros sentidos sean de alguna manera, ¿qué? Extraviados de la sincera, ¿qué? Fidelidad a Cristo. Escúcheme bien, aquí hay un hombre vendado, un hombre cegado por el enfoque equivocado que tiene en la vida. Miremos otro texto, primera carta de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera carta de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice así la palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el versículo 17, finalmente, mire lo que dice:
y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Entonces, hermanos queridos, el enfoque equivocado que tiene este hombre le hace tomar esta decisión de vivir insensatamente en la vida. Note usted que es un ciego este hombre. Este hombre de la parábola es un ciego, absolutamente. Él no tiene la ciencia para poder discernir que va a morir, por ejemplo. No tiene la sabiduría para poder prever lo que puede pasar el día de mañana, si va a vivir o no va a vivir, si va a amanecer vivo. No tiene la sabiduría para poder escudriñar si las actitudes, las decisiones que está tomando son sabias o no son sabias. Y leamos un texto más, lo vemos totalmente cegado en sus ojos este hombre. Miremos un pasaje más en esta noche. El libro de Lucas el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14. Y luego el Salmo 90, versículo 10. Salmo capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra: cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Cuántos de ustedes saben lo que será mañana? No se sabe. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es que neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. Si usted tiene sabiduría, usted tiene que saber esto, hermano. Usted tiene que saber esto. Usted no puede vivir como si usted tuviera asegurado 100 años por delante. Como si usted tuviera un seguro de vida que lo libra a usted absolutamente de todo. Vamos al Salmo 90, versículo 10. Salmo 90, versículo 10. Salmo 90. Y el versículo 10. Salmo 90, versículo 10. ¿Están allí? Dice la palabra de Dios: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos, ¿qué dice? Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza, ¿qué dice? Es molestia y trabajo. Porque pronto pasan, ¿y qué dice? Y volamos. Entonces, la segunda equivocación en la vida de este hombre es que no le puso sabiduría a su vida. No solamente fue un hombre que vivió como si nadie más existiera. Él pensó que era el único que vivía en este mundo. Segundo, no le pone un solo tinte de sabiduría a su vida. Las decisiones que toma son equivocadas en todo sentido. Y por último, el tercer pensamiento está en el versículo 21. Lucas capítulo 12, versículo 21. Ahí está la tercera decisión equivocada que toma este hombre. Miren lo que dice: así es el que hace para sí ¿qué? Tesoros, y no es rico para con Dios. Ahí está la tercera equivocación de este hombre. No solamente él pensaba que era el único que vivía en este mundo, no se dio cuenta que habían miles de personas a su alrededor con las cuales él pudo compartir. Ni siquiera incluyó a su familia en sus planes. Segundo, no le puso sabiduría a sus decisiones. Pero en tercer lugar, este hombre se olvidó
de que es mucho más importante ser rico para con Dios. Y este es el olvido de mucha gente, hermano. Este es el olvido de mucha gente. Es aquí donde necesitamos enfocar nuestra vida, hermano. Es aquí donde usted y yo necesitamos esforzarnos a hacer tesoros en el cielo, dijo Jesús. Leamos el texto, Mateo capítulo 6, 19 y 20. Jesús dijo que debíamos de hacer tesoros en el cielo. Debemos enriquecer nuestra vida para con Dios. Mateo capítulo 16, versículo 19, 6, 19 y 20. Mire lo que dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Y el versículo 20: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones, ¿qué dice? No minan ni hurtan. Mire la exhortación del Señor. Dice la Biblia que usted y yo debemos cultivar nuestra riqueza con Dios, sin descuidar lo otro. Ahora, Jesús no está diciendo que usted y yo no debemos abandonar todo en la tierra. No es eso, el equilibrio es totalmente diferente. Pero mire más, ¿dónde más debemos ser ricos con Dios? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. Segunda carta de Pedro capítulo 3, versículo 18 dice: antes bien, creced en ¿qué? Creced en la gracia, creced en el conocimiento de nuestro Señor, enriquecerse con Dios. Antes bien, creced en la gracia, creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea ¿qué? La gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mire, maneras en las cuales usted podemos enriquecernos, usted y yo podemos enriquecernos con Dios. Pero miremos otros textos. Lucas capítulo 11, versículo 42, uno antes de nuestro texto original. Lucas capítulo 11, versículo 42, dice: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia. ¿Y qué dice? Y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de ¿qué? Es decir, allí nos habla, escúcheme bien, de que debemos hacer ciertos ritos como diezmar, como hacer este tipo de cosas, pero luego dice que debemos crecer también en justicia y en amor de Dios, enriquecer nuestra relación con Dios, crecer en esto, en la justicia y en el amor de Dios. Miremos otros textos. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. ¿Cómo usted y yo podemos tener riquezas con Dios? Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. ¿Ah? Lo tengo rápido, ¿no? ¿Se trabó? Bueno, leemos aquí. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Mientras se destraba eso allá. Dice la palabra de Dios, 5:13: vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 15: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero,
y alumbra a todos los hombres que están en casa. Y el versículo 16, 5:16 de Mateo dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire esta manera de cómo usted y yo podemos enriquecer nuestra vida delante de Dios, siendo la sal de la tierra y siendo la luz del mundo. Hebreos capítulo 10, versículo 25. ¿Se apagó definitivamente? Hebreos capítulo 10, versículo 10, capítulo 10, versículo 25. Vamos allí. Hebreos capítulo 10 y el versículo 25. Dice la palabra de Dios: no dejando de ¿qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día, ¿qué dice? Se acerca. Una manera de enriquecernos, reuniéndonos en la iglesia. Otro texto, allí en Hechos capítulo 2, versículo 42, hablando de esto mismo. Hechos capítulo 2, versículo 42 y 46. Dice la palabra de Dios: y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón. Y por último, una manera de expresar nuestra riqueza con Dios, Mateo capítulo 28. ¿Se trabó? Mateo capítulo 28. Aquí leamos unos dos textos más. El versículo 19 y 20. ¿Cómo usted y yo podemos ser ricos para con Dios? Mateo capítulo 28, versículo 19. 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lucas capítulo 5, o leamos ahí en Hechos, en el mismo Hechos capítulo 8 y el versículo 4. Hechos capítulo 4, 8:4, perdón. Y el versículo 4, 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban, ¿qué dice? Por todas partes anunciando el evangelio. Y el libro de Lucas, finalmente, capítulo 5, versículo 10. Lucas capítulo 5 y el versículo 10. Dice así la palabra: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora ¿qué serás? Pescador de hombre. Ok, hermanos queridos, cuando usted y yo estamos mal enfocados en la vida, tomamos siempre malas decisiones en la vida. La primera decisión equivocada de este hombre es que él vivió como si nadie más viviera con él. Él vivió como si él fuera solo.
en la vida. Por lo tanto, lo que él hizo, solamente lo hizo para sí mismo. En segundo lugar, no le puso sabiduría a su vida. Sus decisiones fueron totalmente equivocadas. No vemos un acto de sabiduría en todo lo que hizo este hombre. Solamente lo vemos trabajando para él, viviendo para él. Y por último, tomó una decisión trascendental que fue la ruina total. Fue un hombre que no hizo riquezas para con Dios. Él se enriqueció, trabajó para enriquecerse, pero para riquezas para con Dios no tenía absolutamente ninguna. Por ejemplo, le mencioné algunas maneras como usted y yo podemos expresar nuestra riqueza con Dios: evangelizando, siendo la luz del mundo, siendo la sal de la tierra, actuando de acuerdo a nuestra misión en la tierra, etcétera, etcétera. Y este hombre cometió esos 3 errores, esas gravísimas equivocaciones por vivir desenfocado en la vida. Hermanos queridos, no vivas desenfocado. Enfoca siempre tu mirada en la persona de Jesús. Es la manera correcta. Cuando tú vives con tu mirada puesta en Dios, tu perspectiva en la vida siempre será correcta. Tu perspectiva de las personas siempre será correcta. Cuando tú caminas mirando al Señor, siempre mirarás con la perspectiva correcta a cada persona. A tu familia la mirarás con la perspectiva correcta. Tu matrimonio lo mirarás con la perspectiva correcta, cuando tu mirada está puesta en el Señor Jesús. Y el error gravísimo de este hombre, de las equivocaciones que este hombre cometió, tienen que ver con su desenfoque en la vida. Por eso Jesús le dijo aquí que guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre consiste en algo mucho más que eso, hermano. Necesitamos vivir para Dios. Necesitamos enfocar nuestras vidas en Dios para que los errores de este hombre no sean los nuestros. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia en nuestro diario vivir, Señor. Mira al Señor en esta noche. Mira al Señor por unos minutos. Nuestra mirada tiene que estar puesta en la persona de Jesús. Cuando nuestra mirada no está puesta en Dios, tú descubres que tu vida se llena de tanta carga, hermano. Empiezas a mirar a las personas con odio, con rabia. Empiezas a mirar las personas con malos ojos. Señor, enfocamos nuestra visión en ti. Así como Abraham aprendió a caminar como mirando al invisible. Eso nos muestra, Señor, que este hombre, desde que salió de Ur de los Caldeos, aprendió a poner su mirada en ti, Señor. Y cuando él quitó su mirada de ti, Señor, cometió equivocaciones, cometió errores en su peregrinaje. Enfocamos todo nuestro ser en la persona de Jesús. Mira al Señor en esta noche, míralo a Él. La Biblia dice que los que miraron a Él fueron alumbrados. Si tus ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, tu perspectiva, tu caminar
siempre será diferente. En el nombre de Jesús, líbrame de caer, Señor. Líbrame de poner mis ojos en otras cosas. Líbrame, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame a ponerle sabiduría a mis días, sabiduría a mis pasos, a mis decisiones. Ayúdame a caminar con sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdame a valorar a otros, a valorar la presencia de otros, Señor. Gracias por la presencia de mi hermano. Gracias por la familia que me has dado. No puedo planear sin ellos, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame a enriquecer mi vida para contigo. No solamente, Señor, las riquezas terrenales me deben acompañar en la vida. Aún hay otras riquezas más importantes. Yo quiero ser rico para contigo. Yo quiero ser un hombre conocido por ti. Quiero ser un hombre que tiene el respaldo tuyo. Yo quiero que tu Santo Espíritu guíe mi vida, Señor. Quiero tener tu guianza. En el nombre de Jesús. Soy la sal de la tierra, dice tu palabra. Ayúdame a vivir en esta dimensión. Soy la luz. Llevo tu luz, Señor. En el nombre de Jesús. Renuncio a la avaricia en esta noche. Renuncio a la avaricia. Renuncio a aquello a lo cual miran mis ojos permanentemente, Señor.